Pues bienvenidos todos a esta masterclass que realizamos desde el Institut Borja de Bioética. Para muchos es vuestra casa y sois conocidos ya de esta casa y de nuestros cursos, pero este año queríamos hacer un pistoletazo de salida a este nuevo curso, en cierta manera con una apuesta de largo, que es esta clase de presentación, y una apuesta de largo en dos sentidos. Por una parte, porque queríamos poner la mirada en un ámbito que es muy cercano al ámbito sanitario y muy importante, principalmente en estos momentos, lo es siempre, pero yo creo que después de la pandemia lo es más, que es como la ética en el ámbito social o las repercusiones éticas en el ámbito social. Este yo creo que es el primer punto. Y creo que mientras que la bioética ya está muy claramente establecida, es importante poder defensar esa reflexión ética en ese ámbito tan cercano como es el del ámbito social y hablando de la vulnerabilidad. Y también era como un pistoletazo de salida del curso en puesta de largo, porque este curso se reincorpora y tenemos el honor de comentar que se reincorpora en nuestro equipo estable del Institut Borja el profesor Francesc Torralba. Hace años ya formó parte del equipo del Institut Borja y ahora ha vuelto a él, y por eso es un honor para nosotros contar con él, no solo para esta masterclass de inicio, sino dentro de nuestro equipo staff. Y con este, que creo que es un tema que va a abordar, lo digo porque es un tema que cuando hablamos de cómo enfocar la ética del ámbito social, fue el que nos comentó sobre todo la ética de la vulnerabilidad. Con lo que iniciamos ya pues esta masterclass y damos ya el pistoletazo de salida y dejaremos la palabra al profesor Francesc Torralba. Muy bien, pues gracias Montse por esta presentación, por esta ocasión. También gracias a los que tan amablemente os habéis conectado y también a los técnicos que hacen posible esta especie de comunidad digital que nos permite reflexionar juntos sobre este tema que es enorme, que es la ética de la vulnerabilidad. Básicamente lo que voy a tratar de presentar serían los pilares fundamentales de una ética de la vulnerabilidad, una especie de elementos básicos, casi diría un índice. Si yo tuviera que escribir un tratado con este título, pues para mí debería contemplar los siguientes puntos. Por lo tanto, no iré más allá de eso. Será como una especie de estado de la cuestión, de panorámica, de lo que para mí incluye necesariamente una ética de la vulnerabilidad y sobre todo a partir de determinados textos que sobre esta temática se están escribiendo fuera de nuestras fronteras y también en nuestras fronteras. Parto de una idea. Se trata de pensar cómo construir una ética social que no sea una pura mímesis de la bioética clínica angloamericana. Esta es mi tesis de fondo, mi objetivo en esta presentación. La bioética clínica de corte angloamericana tiene como pilar fundamental el principio de autonomía. Y sin embargo yo creo que a la hora de articular una ética social, el punto de partida no debe ser la autonomía, sino el reconocimiento de la vulnerabilidad. Es decir, el foco, el zoom, hay que ponerlo en otra categoría clave, que es la vulnerabilidad, que es una categoría que en los últimos años ha sido objeto de múltiples tratamientos. Luego me referiré al menos a 3 textos que inspiran parte de lo que voy a decir. Por tanto, lo que voy a tratar es una ética de la atención social, que no va a ser una pura mímesis o una reproducción en pequeña escala de la bioética clínica de corte angloamericana, sino que, dado que es un colectivo distinto, dado que es un grupo diana distinto, me parece que el foco hay que ponerlo en otra dimensión, que es la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los referentes bibliográficos que yo manejo para articular esta
ética de la vulnerabilidad? Fundamentalmente, filósofas, antropólogas, por un lado, del ámbito francófono, ¿no? Citaré algunas para quien quiera abiertamente acudir a estas fuentes, ¿no? Me resulta especialmente iluminadora una pensadora francesa, Corinne Pelluchon, con su título Elementos para una ética de la vulnerabilidad, un libro que todavía no ha sido traducido, que yo sepa, en lengua castellana, y que se publicó en el 2011. Hablamos de 10 años ya, ¿eh? Elementos para una ética de la vulnerabilidad, Corinne Pelluchon, ¿no? Otra figura que para mí es clave a la hora de articular esta idea de vulnerabilidad es, en este caso, un filósofo francés, que es Pierre Bethemieux, aproximación filosófica a la vulnerabilidad. Una approche philosophique de la vulnerabilité. Aproximación filosófica de la vulnerabilidad, Pierre Bethemieux. Dos referentes. Este es un autor mucho más reciente y este texto es mucho más reciente. En el ámbito anglosajón también hay figuras que están emergiendo y que focalizan su reflexión ética sobre la vulnerabilidad. Es el caso de Erin Gilson, la ética de la vulnerabilidad, The Ethics of Vulnerability, la ética de la vulnerabilidad, Erin Gilson, y una autora mucho más conocida, pero que no utiliza el término vulnerabilidad, sino precariedad. Me estoy refiriendo a Judith Butler, en su libro, este sí que está traducido, lengua castellana, Vidas precarias, Precarious Life, vidas precarias. Bien, lo digo primero para indicar que cuando uno piensa la ética social y la apuntala sobre la categoría de la vulnerabilidad, se da cuenta de que no está solo, que lo que hay es una constelación de autores y de autoras que a la hora de pensar la ética social o la atención a grupos sociales vulnerables, la categoría es vulnerabilidad. Bien, ¿qué partes debería incluir? En este índice, por lo tanto, entro ya en materia, una vez expuesto a las fuentes de inspiración, ¿qué partes debería incluir? ¿Qué pilares debería incluir? Primero, la justificación. ¿Por qué vulnerabilidad? ¿Por qué no autonomía? ¿Por qué no justicia? ¿Por qué no compasión? ¿Por qué vulnerabilidad? La respuesta para mí es muy clara. Y aquí aludo a la antropología filosófica, porque es un rasgo universalmente común a la especie humana. No podemos decir lo mismo de la autonomía, ni física, ni emocional, ni por supuesto moral, ni mucho menos mental, ¿no? Hay estados patológicos, hay estados en el desarrollo de la vida de un ser humano donde todavía no podemos decir que es autónomo, que puede regularse por sí mismo. En cambio, sí que podemos decir que todo ser humano, más allá de su grado de desarrollo, de sus habilidades, conocimientos, potencias, es un ser vulnerable. Por lo tanto, la vulnerabilidad sería uno de esos rasgos universalmente compartidos de todo ser humano, más allá de sus rasgos, características, potencias, habilidades, destrezas, género. Y eso para mí tiene mucha fuerza a la hora de pensar una ética social, porque incluye a todos, no excluye a nadie, y porque se parte de un reconocimiento universal. Yo creo que una ética social debe tener pretensiones de universalidad y no simplemente de desarrollarse para una región o una comunidad o una colectividad humana. Por lo tanto, por un lado, ¿por qué la vulnerabilidad? Porque es un rasgo universalmente compartido. No se puede decir lo mismo de la autonomía. Segundo, ¿por qué la vulnerabilidad? Porque cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de susceptibilidad a la herida. Cuando decimos que somos seres vulnerables, del latín vulnus, significa seres potencialmente susceptibles de ser heridos. Y eso forma parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa, como veremos, habrá tipos, formas, grados
y distintos niveles de vulnerabilidad. Pero de entrada hay que evitar el pensamiento dicotómico, que es muy habitual, binario. Seres vulnerables, seres invulnerables. No, lo que hay es una vulnerabilidad del ser, técnicamente diríamos ontológica, y entonces lo que hay son grados de vulnerabilidad que tienen que ver con contextos, etapas de la vida, situaciones sociales, económicas, culturales, espirituales, pero de entrada hay una vulnerabilidad que emana del ser, de nuestro mismo ser. Por eso cuando hablamos de precariedad, no es algo que tampoco tiene que ver con un colectivo únicamente, sino que la precariedad es condición humana. Somos seres precarios. Esto sería para mí la antítesis a la autosuficiencia, ¿no? O la antítesis a la omnipotencia, ¿no? Y esto es un reconocimiento que no se requiere de una dilucidación filosófica, sino de una experiencia empírica. El reconocimiento de la vulnerabilidad no es necesario deducirlo de un axioma, ¿no? Sino simplemente observar la vida humana, ¿no?, en sus distintas fases y observarse uno a sí mismo, ¿no?, sus heridas o de cómo ha sido herido a lo largo de su vida o han sido heridos sus semejantes, ¿no? Pero en primera parte sería la justificación, ¿no? Hay un segundo paso en esta justificación, que para mí es clave en la construcción de una ética de la vulnerabilidad. Dado que somos vulnerables, es imprescindible la práctica de la cura o del cuidado. Dado que lo somos, para poder seguir siendo seres humanos, es imprescindible el cuidado. Por tanto, desde este punto de vista, para mí una ética de la vulnerabilidad parte del reconocimiento de esa vulnerabilidad y de ahí se deriva necesariamente la cura. Heidegger diría la Sorge, que es la palabra que utiliza en Ser y Tiempo y que José Gaos traduce como la cura, utilizando este término latín, ¿no?, o el cuidado, ¿no? Si no te cuidas, puedes ser herido. Y si persistes en el no cuidado, puedes llegar a morir. Por lo tanto, desde este punto de vista, el cuidado no es un lujo, es conditio sine qua non para poder seguir siendo lo que soy. Por lo tanto, de algún modo, lo que voy a indicar es que la conciencia de la vulnerabilidad es lo que nos lleva al autocuidado y la conciencia de vulnerabilidad del otro lo que nos lleva al heterocuidado, al cuidado del otro. En cambio, cuando uno pierde de vista esa dimensión o simplemente no se percata de ella, puede caer en el autoabandono o simplemente en el descuidado de sí mismo, ¿no? Ciertamente hay personas en tal grado de vulnerabilidad que ni siquiera llegan a la conciencia de la misma. Y por eso necesitan ser cuidados permanentemente por otros para poder seguir siendo. Pero eso sería ya un grupúsculo dentro del universo de la vulnerabilidad. Por lo tanto, para mí una ética de la vulnerabilidad exige, por un lado, un reconocimiento universal y, por otro lado, una derivada, que es el cuidado, la cura, es imprescindible para que este ser tan frágil o tan precario o tan lábil pueda seguir siendo. En el capítulo 2 de una ética para la vulnerabilidad, ¿qué para mí sería clave distinguir? Aquí para mí sería clave distinguir tipos o formas que puede manifestar esa vulnerabilidad. Partiendo de la radical vulnerabilidad, de la raíz humana, hay que distinguir tipologías. Y aquí, naturalmente, es cuando aparece el concepto sociológico, grupos vulnerables. The vulnerable groups, una expresión muy utilizada, especialmente en servicios sociales, en atención social, en trabajo social. Distinguimos en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestros ámbitos, seres humanos que están en situación de más vulnerabilidad que otros, más expuestos a la herida,
a la humillación, al maltrato, a la explotación, al abuso sexual, dada su fragilidad. Porque de hecho, esto es lo que ocurre. Cuanto más vulnerable es un ser humano, es más fácilmente objeto de instrumentalización, porque no opone resistencias como las que opone una persona que tiene más conciencia de su vulnerabilidad. Por eso no es extraño que el abuso, que la explotación, que la humillación, que el maltrato generalmente tenga más facilidad con esos grupos más vulnerables. Estoy refiriendo a niños, me estoy refiriendo a personas que tienen situaciones de gran vulnerabilidad, indigentes, personas sin techo, porque naturalmente hay menos resistencias, menos capacidad o anticuerpos a ese abuso, ¿no? En cualquier caso, lo esencial aquí sería, en este segundo capítulo, distinguir grupos. Y aquí naturalmente hablaríamos de tipologías de vulnerabilidad. Piensen una cosa es la vulnerabilidad de carácter corporal, ¿no? Que puede padecer una persona que tiene, pues qué sé yo, ¿no? Sufre un Alzheimer en estado avanzado, ¿no? O una persona que sufre un cáncer en un estado, cáncer de páncreas en un estado ya muy avanzado, ¿no? Otra cosa es la vulnerabilidad cultural, el no saber, la ignorancia, el desconocimiento. Eres muy susceptible a cualquier forma de manipulación, a cualquier forma de adulteración. Incluso eres más diana del populismo, ¿no? Cuanto más cultura, cuanto más conocimiento tiene un ser humano, más resistencias tiene a formas de manipulación de su mente, de su conciencia y a formas de expresiones libres del populismo, ¿no? Por tanto, aquí, sin ánimo ahora de entrar en ello, lo tengo articulado, al menos de manera muy esbozada, aquí tendríamos que hablar de tipos de vulnerabilidad, reconociendo que son desiguales según las personas, ¿no? Personas que tienen más vulnerabilidad corporal, pero menos vulnerabilidad de orden psíquico, ¿no? Más vulnerabilidad cultural, pero en cambio no tienen la vulnerabilidad corporal que tiene este anciano de 95 años, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de grupos vulnerables, no hay que plantearlo como conjuntos cerrados. La pandemia ha puesto de manifiesto que podemos entrar en uno de esos grupos vulnerables con suma facilidad, porque la membrana que nos separa de ellos es muy permeable. Por ejemplo, no tener trabajo, o quedarse sin vivienda, o quedarse en la calle, ¿no? Bueno, hay personas que pueden llegar a pensar, esto a mí nunca me pasará. Y hay personas que lo pensaban, y sin embargo, hoy forman parte de las colas de los comedores sociales, ¿no? O de los albergues, a pesar de tener trabajo. Pero es tan precario ese trabajo, tan sumamente volátil, que no le permite ni siquiera alquilar una habitación en la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, ojo con este punto, ¿no? Que a veces hacemos tipos muy pétreos, impermeables, y no pensamos en su permeabilidad y en su dinamismo, ¿no? Como a veces no lo piensa la persona joven, ¿no? A mí no me puede pasar nada. Voy sin casco a 200 kilómetros por hora, a mí no me puede pasar nada. Ah, no, ¿por qué no? Yo no seré contagiado. Ah, no, ¿por qué no? Yo no voy a enfermar. Ah, no, ¿por qué no? Cuanto más conciencia de la vulnerabilidad, más mecanismos de protección, más mecanismos de resistencia y, por tanto, uno amplía su sistema inmunológico, ¿no? En cambio, cuando uno no tiene conciencia de ella o cae en la tentación de creerse que es omnipotente o que es un titán o que es Dios, entonces cae estrepitosamente en la herida. Ha sido herido. Por tanto, aquí habría un segundo capítulo que son las tipologías. Solo subrayo una distinción. Luego podemos hablarlo más a fondo, que es la vulnerabilidad visible y la invisible. Esto me parece muy interesante de subrayarlo, ¿no? Hay personas que reconocemos que forman parte de un grupo vulnerable, porque visiblemente detectamos que hay carencias significativas. No tienen hogar, no tienen trabajo, no tienen papeles, ¿no?
o no tienen movilidad por sí mismos y necesitan de un artefacto, o necesitan de una prótesis, o necesitan del cuidado permanente de otros. Luego está la vulnerabilidad invisible, la que no vemos, la que es oculta, la que no aparece en los focos sociales, ¿no? Y que está ahí, y está ahí callada, ¿no? Por ejemplo, me refiero a formas de vulnerabilidad psicológica, ¿no? Que a veces pueden derivarse en intentos autolíticos, en intentos de suicidio, en patologías ya reconocidas como depresiones o semidepresiones. Nadie se dio cuenta que aquí había una persona muy herida psicológicamente. Nadie lo vio. Lo que nos lleva a la detectación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo la detectamos, la vulnerabilidad? ¿Qué tipo de radares, qué tipo de antenas tenemos para poder distinguir no solo los grados, sino si ese ser tiene tal vulnerabilidad que requiere ya de una intervención? Y muchas veces hay una vulnerabilidad invisible. Por ejemplo, una que lentamente va siendo más visible es la soledad, la epidemia de soledad de las personas mayores en muchas grandes ciudades. Personas que experimentan una soledad no deseada, pero que no los vemos. No los vemos porque están en sus pisos, solos, y no nos damos cuenta de esa vulnerabilidad. Interesante cuando una ONG o un programa, incluso como del Ayuntamiento de Barcelona, titulado Radares, juntamente, tiene interés, detecta que aquí hay una forma de vulnerabilidad que, si no se trata, puede derivar en consecuencias mucho peores. Por lo tanto, por un lado, visible e invisible. Y no toda la vulnerabilidad es visible. Hay un magma de vulnerabilidad que es invisible, pero que es imprescindible detectar, ¿no? Y detectar a tiempo. Por lo tanto, un segundo momento sería esta identificación de los tipos, formas, lo que sería una taxonomía de la vulnerabilidad. Ahí habría un tercer capítulo que ya sería el de los grados. Yo soy muy contrario al pensamiento binario. Me parece enormemente simple para pensar las cuestiones humanas. Sirve para pensar la aritmética, o sirve para pensar áreas del álgebra o de la lógica, ¿no? Pero para pensar las cuestiones humanas, el pensamiento binario es muy pobre. Si uno distingue números enteros y números quebrados, le va muy bien. O para distinguir, pues, qué sé yo, ¿no? Lo que es un triángulo de un círculo, ¿no? Pero es mucho más complejo aplicar eso a, por ejemplo, la autonomía, ¿no? O aplicar eso a la vulnerabilidad. Lo que hay son grados, niveles. Y además estos grados tampoco son fijos. De hecho, cuando nacemos somos extremadamente vulnerables. Todo ser humano, cuando emerge del útero de su madre, es extremadamente vulnerable, radicalmente vulnerable, hasta tal extremo que si no es cuidado, muere, perece. A medida que uno va desarrollándose, sobre todo gracias al cuidado de la comunidad familiar o una comunidad vicaria, va adquiriendo autonomía progresivamente. Pero la amenaza de la vulnerabilidad siempre está ahí. Y no cabe duda de que puede desarrollar formas de vulnerabilidad y grados de vulnerabilidad que no había imaginado a los 18, a los 20 o a los 30 años. Es decir, cuando hablamos de grados, hablamos de la necesidad al final de cuantificar y poder medir qué necesita ese ser humano para poder desarrollarse dignamente, o dicho de otro modo, para poder desarrollar su proyecto de vida. ¿Qué necesita? Y eso depende mucho de contextos. Si uno se encuentra sin techo en Santo Domingo, República Dominicana, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir en la calle que si está en Oslo. El ser humano es igualmente vulnerable, pero en República Dominicana el clima tropical es mucho más amable y afable
y permite que un cuerpo tan frágil que necesita siempre los 36,5 grados, pues no descienda hasta tal punto que muera. Por tanto, los niveles de vulnerabilidad dependerán mucho de los contextos. Por eso es tan difícil articular una gradación estática, ¿no? Con un euro en Guatemala o, por ejemplo, en India, uno puede vivir con un euro. Puede comer y vivir, ¿no? Ahora, con un euro en Manhattan, no. O en Tokio, tampoco. Por lo tanto, hay sociedades que nos hacen más vulnerables. Porque para poder vivir necesito mucho más. Por ejemplo, cuando hablamos de jóvenes precarios o de jóvenes vulnerables, no cabe duda de que en ciudades donde el suelo es extraordinariamente caro, donde tener un trabajo es extraordinariamente difícil y más un trabajo estable y reconocido, usted es mucho más vulnerable en esta sociedad que en otra. Lo pongo con un ejemplo clarísimo, ¿no? En un país como España, donde hay un 40% de paro juvenil, la condición juvenil es mucho más vulnerable en nuestro país que en el Canadá, donde el paro es cero. Lo conozco directamente, por razones familiares. El paro es cero. Paro juvenil. O hablamos de Berlín y Barcelona, ¿no? El parque de viviendas sociales en Berlín es cualitativamente y cuantitativamente mucho más amplio que el de la ciudad de Barcelona. Luego, emanciparse en una ciudad como Barcelona, una persona de 26, 27, 28, incluso 30 años, es mucho más árido que una persona que está en Berlín, a pesar de las dificultades que también hay en Berlín. Por tanto, esta tercera parte debería ser una reflexión sobre los grados. ¿Cómo cuantificamos en una gradación los niveles de vulnerabilidad? De tal modo que eso debería determinar los recursos que se dan a cada sujeto. Y esta cuestión sí que es delicada, porque va íntimamente unida al principio de justicia, ¿no? Hay que dar a cada uno lo que le corresponde. Ya, pero ese señor que para vivir necesita 15 fármacos cada día, necesita más recursos que ese otro que no necesita ninguno. Y ese señor que necesita diariamente de una máquina para poder hacer la diálisis, necesita mucho más que otro. Luego, desde una ética de la vulnerabilidad, la justicia no es uniformidad, sino dar a cada uno lo que necesita en virtud de su vulnerabilidad. Claro que aquí alguien pensará, ya, pero hay formas de vulnerabilidad que nos vienen dadas y otras que son consecuencia de nuestro estilo de vida. Y eso también es verdad. Hay formas de vulnerabilidad que van asociadas a tu naturaleza. Esta persona ha nacido con una discapacidad intelectual o con una discapacidad física que le inhabilita para hacer estas funciones. Ya, pero esta también ha caído en una gran vulnerabilidad, porque su estilo de vida era extraordinariamente temerario. Y por lo tanto, naturalmente que también ha caído en esta situación de vulnerabilidad física, pero no nació con esa vulnerabilidad. Por lo tanto, aquí habrá el gran debate, ¿no? Pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, una ética de la vulnerabilidad debe contemplar una distribución de los recursos sociales, sanitarios, vivienda, alimentación, en virtud de la vulnerabilidad del sujeto. Y eso requiere de pedagogía, porque si no es muy fácil el agravio comparativo que anima la animadversión respecto al más vulnerable, que recibe más recursos. Y si además este que es más vulnerable es extranjero, tiene otro color de piel y va recibiendo estos recursos, y el que no está en tal grado de vulnerabilidad observa que no recibe nada o muy poco, no cabe duda que eso es
el caldo de cultivo idóneo para que se active socialmente la xenofobia o el odio al extranjero. Y que determinadas fuerzas políticas lo sepan canalizar para tener además rédito electoral. Tanto cuidado, que el tema es muy delicado, ¿no? Pero para mí esto forma parte de una ética de la vulnerabilidad. Distribución en virtud de los grados y mucha pedagogía a la hora de explicar por qué distribuimos lo que tenemos de esta manera o lo que generamos con nuestros trabajos de esta manera. Hay finalmente un penúltimo capítulo, que es el capítulo que para mí sería con este título, ¿no? El desarrollo del proyecto de vida o el desarrollo de la autonomía de las personas o de la autodeterminación de las personas. No es exactamente lo mismo. Al final nos hemos estancado y hemos puesto el acento en la autonomía y hemos perdido otras palabras extraordinariamente valiosas en ética como la autodeterminación personal, ¿no? La capacidad de determinar mi proyecto de vida, ¿no? Parto de un implícito, ¿no? Todo ser humano, independientemente de su grado de vulnerabilidad, tiene derecho a desarrollar su proyecto vital. Tiene derecho a desarrollar, a determinarse a sí mismo y a desarrollar un proyecto de vida que le colme, que le dé sentido. Nadie quiere ser solamente el destinatario de cuidados, un depósito de fármacos o simplemente un objeto de cuidados psicológicos, cuidados psiquiátricos, cuidados sociales, cuidados médicos. Sino que si hay una mínima conciencia, podría no haberla, hay una voluntad de vivir y una voluntad de sentido. Lo que pasa es que para poder desarrollar eso, uno necesita a los demás. Es decir, este ser humano que sufre lo que llamamos inteligencia límite, tiene derecho a emanciparse, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a tener una pareja, tiene derecho al ocio, pero solo no puede. El individualismo es destructivo siempre para los más vulnerables. Se puede permitir el lujo de sucumbir al individualismo el que tiene un grado de vulnerabilidad muy bajo. Pero cuando uno experimenta la vulnerabilidad en su propia piel, se da cuenta del valor que tiene la ayuda mutua y los demás. Cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, que sufre una discapacidad intelectual y se da cuenta que para poderse emancipar y poder trabajar y poder necesita de organizaciones sensibles a estos colectivos, cooperativas sensibles a estos colectivos, pisos tutelados que permitan a esta persona cortar el cordón umbilical que le vincula permanentemente a sus padres. Entonces, quiero subrayar este aspecto porque el desarrollo del proyecto vital, especialmente en determinados grupos vulnerables, exige necesariamente el compromiso de la comunidad, el compromiso de la ciudad, el compromiso de la empresa, el compromiso de las administraciones públicas, el compromiso de las ONGs, para poder hacer realidad la emancipación, el desarrollo pleno. Y además aquí hay un tema muy delicado, que es la dilucidación de ese proyecto vital. Claro, en ocasiones hay vulnerabilidad, pero no hay conciencia de ella. Y uno se plantea horizontes que son completamente desproporcionados, quiméricos, pura fantasía en relación con lo que uno es. ¿Y eso qué genera? Frustración, crisis de autoestima. Por tanto, ¿cómo ayudar a esa persona que se sitúa en tal grado de vulnerabilidad a dibujar, a proyectar un horizonte vital que sea adecuado a su naturaleza? Y eso requiere de un proceso de deliberación y de un proceso de acompañamiento, no inmediato, sino prolongado en el tiempo, que permita esa identificación. Si no, simplemente son proyectos que forman parte de la quimera, ¿no? De lo imposible,
y generan frustración, ¿no? Lo cual requiere de un mínimo autoconocimiento, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Cómo puedo ubicarme, ¿no? ¿De qué manera puedo encauzar este proyecto vital? Tanto lo que quiero subrayar es que al final una ética de la vulnerabilidad debe tener un horizonte que es promocionar, potenciar, empoderar a todo ser humano, pero naturalmente a esos que tienen un grado de vulnerabilidad tal que requiere de esta implicación, compromiso, sostenimiento de las organizaciones. Aquí queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. A pesar de que ya se ha hecho mucho, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo digo en clave positiva, ¿no? Fijaros la situación de las personas discapacitadas intelectualmente, ¿no? Pues hace 100 años respecto a la actualidad. No cabe duda de que hay un salto cualitativo significativo. Aún así queda mucho por hacer y tiene uno que combatir muy a fondo el estigma, ¿no? El tópico, el estereotipo, ¿no? Que ahora igual se plantea hacia otros colectivos más que hacia este, pero en cualquier caso la amenaza del estigma siempre está ahí. Y la amenaza del pensamiento binario. Tú no eres de los míos. Aquí están los otros y aquí están los míos, ¿no? Perdiendo de vista que tú podrías formar parte de esos otros e igual formas parte más adelante. Por lo tanto, ojo con las separaciones pétreas, ¿no? Con los muros de piedra. ¿Cuál es el principal obstáculo? Y ahora sí que entro ya en el punto último, ¿no? Para mí una ética de la vulnerabilidad orientada al desarrollo del proyecto vital de cada ser humano debe evitar la caída en dos extremos. Primer extremo, el paternalismo. Segundo extremo, el abandono, la dejadez. Recuerdo un libro extraordinario de Hirsch, Emanuel Hirsch, ¿eh? Personaje importante en la bioética francófona, Compañía de Jesús, el deber de no abandonar. Le devoir de non abandon, el deber de no abandonar. Este es el primer deber. No puedo abandonar al más vulnerable. No le puedo dejar a la estacada, tirado como una colilla. No puedo hacerlo. Digamos que está en juego la misma humanidad. Es decir, abandonar al que está en una situación de máxima vulnerabilidad es una inhumanidad, es perder el mismo sentido de humanidad. Esto se podría argumentar desde el cristianismo, desde el confucianismo, desde el budismo y desde una ética laica. El deber de no abandonar al más vulnerable. Por tanto, un extremo sería el abandono. Esto no va conmigo. O la caída en la indiferencia, que tristemente está muy extendida. No es mi problema, no me afecta. Yo creo que donde hay indiferencia hay obscenidad ética. Para mí empieza a haber ética cuando se pase de la indiferencia a la deferencia. Y por lo tanto, el otro me implica, me llama, me conmueve, ¿no? Aquello que expresa también Emmanuel Levinas, que influye a muchos de estos autores, ¿no? Incluso a Judith Butler, a pesar de que no forma parte de la tradición francófona, ¿no? Pero el otro vulnerable me llama, me convoca, ¿no? Puedo pasar de largo, pero si paso de largo, sucumbo a la inhumanidad. Por lo tanto, un extremo es el abandono, la indiferencia, la dejadez. Por lo tanto, la ética de la vulnerabilidad debe combatir las formas de indiferencia, de abandono, mirar a otro lado, pasar de largo. Esto se da, a veces porque es invisible, a veces porque hay una vida caracterizada, como diría Hartmut Rosa, por la velocidad o la aceleración, como diría Lluís Duc, pero en cualquier caso, indiferencia, abandono, cerrazón,
solipsismo. Me centro en lo mío. Pero luego hay otro extremo, que es el paternalismo, que no deja al otro crecer, desarrollarse, equivocarse. Y a veces ese paternalismo que practican las familias, las instituciones, a veces los profesionales, mucho más los entornos familiares que los profesionales, no permiten a ese ser que sufre esa vulnerabilidad desarrollarse, por miedo. Lo pongo con un ejemplo que yo trato en algunos comités de ética relacionados con un grupo vulnerable que son personas mayores, residentes de ámbitos geriátricos, con una pérdida de capacidad cognitiva y cuando se plantea el tema de las salidas. Es que quieres salir a pasear. Bueno, pues muchas veces el principal opositor de esto es la familia, que no salga, porque si sale puede caer. Y si cae se romperá el fémur y le tendremos sentado en una silla igual para siempre. Tanto que no salga. Ya, pero quiere salir. Y además es capaz de asumir el riesgo porque además puede pensar las consecuencias que tiene esa salida. Entonces, muchas veces el paternalismo, por un exceso de celo o por una hipertrofia de la no maleficencia, conduce a amputar a esa persona, a privarle de emanciparse, a privarle de equivocarse. No es fácil, ¿no? A veces lo planteamos también con jóvenes en pisos orientados a la vida autónoma, ¿no? Dice, bueno, este joven ya podría quizá vivir solo, pero tiene un trabajo tan precario, vive en un barrio tan difícil, tiene además tendencia a esta adicción que no tenemos ninguna garantía que pueda desarrollarse. Por lo tanto, que se quede aquí. Ya, pero de algún modo está frustrando o truncando esa autonomía. Eso naturalmente requiere de órganos de deliberación, análisis caso a caso y además muy contextualizados. Pero concluyo, para mí el objetivo es ayudar a ese ser que sufre una vulnerabilidad grave o media o extrema a desarrollar su horizonte vital, su proyecto vital. Y eso requiere de saber soltar, dejar hacer. Y a veces lo que hacemos es atar. ¿Cómo encontrar el equilibrio, ¿no?, entre soltar y atar, ¿no? Cuando uno ata muy corto, el otro puede llegar a violentarse. Cuando uno suelta tanto, puede llegar a abandonar al otro. Por tanto, ¿cómo encontrar ese punto equidistante, ¿no?, que siempre es el punto virtuoso, que permita al otro proteger su vulnerabilidad, pero que pueda desarrollar un proyecto de vida, aunque haya niveles de riesgo, y que requerirá, por lo tanto, también de ayudas posteriores si ha sucumbido a ese riesgo? Es que ha vuelto a caer en la adicción, es que se ha quedado sin trabajo, es que ha perdido, qué sé yo, ¿no?, su vivienda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con él? Pues vamos a animarle de nuevo a que desarrolle de nuevo ese proyecto, ¿no? Bien, concluyo para dar pie a preguntas, porque se trataba, como decía, de una panorámica simplemente a manera de índice, ¿no? Cada uno de esos capítulos exige un desarrollo ulterior, pero en una masterclass me parecía que lo más pedagógico era presentar, justificar y argumentar por qué una ética de la vulnerabilidad y por qué esa ética de la vulnerabilidad más orientada a lo social, para mí no puede ser una mímesis y una reproducción a pequeña escala de los principios clásicos de la bioética clínica angloamericana. Deberíamos ser capaces de construir un modelo alternativo, más universal y más adecuado al usuario de servicios sociales, al destinatario de servicios sociales,
aunque, como digo, la vulnerabilidad es un rasgo universalmente compartido. Muchas gracias, me dispongo a preguntas o comentarios. Muchas gracias, Francesc. Quizás también el problema de lo virtual es que los aplausos tienen que ser virtuales y se oyen menos, pero yo creo que recibirías muchos aplausos, ¿sí? Nos has dejado planteando muchas cuestiones y yo creo que a veces también necesitamos irlas posando. Por ejemplo, pero esto ya sería otra masterclass, ¿eh? De esto último que comentabas, es que si realmente también los principios de bioética se nos quedan cortos para resolver las cuestiones éticas en el ámbito sanitario, no solo en el social, ¿sí? Mónica comenta, probablemente también la ética clínica. Mira, Mónica, creo que lo hemos dicho a la vez. Tendría que cambiar en el sentido que propones para la ética social. Sí. ¿Sí? No sé si querrías, quiero decir que quizás hemos construido incluso una bioética que es muy reduccionista a la forma de abordar. Bueno, porque sobre todo gracias por los dos comentarios, ¿no? Yo creo que, por un lado, porque hemos hecho una traducción muy selectiva de la riqueza de la bioética, sobre todo angloamericana, que se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Generalmente la hemos traducido pues, a través de los 4 principios, Beecham-Childress, y aquí termina. Ya, pero es que en el escenario había más desarrollando posibilidades, ¿no? Y además algunos quedaron muy eclipsados, ¿no? Por lo tanto, por un lado, me autocorrijo cuando digo no debemos hacer una ética social a imagen y semejanza de la bioética clínica norteamericana, tal y como la hemos traducido, ¿no? Porque también en la bioética norteamericana hay espacio para una bioética de las virtudes, para una bioética de la compasión, para una bioética de la vulnerabilidad. Por ejemplo, esta que decía, ¿no? La ética de la vulnerabilidad de Erin Gilson, ¿no? Es decir, para mí el error ha sido una traducción a pequeña escala de un universo mucho más amplio. Y por otro lado, también deberíamos pensar por qué esta mirada tan focalizada en la construcción bioética de signo angloamericano y no también recabar en la bioética europea, mediterránea, continental, ¿no? Porque ciertamente yo creo que intentamos resolver situaciones muy complejas manejando esos 4 principios que muchas veces nos dejan en un estado de perplejidad. Es decir, mira, de acuerdo, tenemos las herramientas, pero el problema sigue ahí, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un salto e ir un poco más allá. Al fin y al cabo, la obra de Beecham-Childress es del 79, ¿eh? No pasa nada, hay clásicos, ¿no? La ética nicómaco es del siglo IV a.C., ¿no? Nada que decir, pero ha llovido mucho, ¿eh? Se ha seguido publicando mucho, han aparecido variaciones, críticas, ampliaciones, y todo ese seguimiento de la bibliografía y de las derivaciones y variaciones me parece imprescindible, sobre todo si se trata de articular una ética de la atención social que sea propia y genuina y no un recorta y pega, ¿no? De la bioética clínica angloamericana. Más elementos, ¿no? Se pueden animar tranquilamente. Si se animan o no se atreven a hablar fuerte en alto, se puede copiar en el chat, o si alguien se anima a levantar la mano y le damos palabra. Paulina se anima también por el chat. Y ella comenta cómo se relaciona la ética de la vulnerabilidad con la ética del cuidar. Antes de contactar, Francesc, tenemos personas que siguen mediante YouTube Live. Pueden poner también allí en el chat y te pasamos los comentarios. Ética de la vulnerabilidad con ética del cuidar. A ver, para mí son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, yo llevo muchos años interesando en la caring ethics que dicen los americanos o l'éthique du soin, ¿no? La ética del cuidado en Francia, ¿no? Y observo que, por lo general, cuando se desarrolla una ética del cuidado, se parte del reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? Es una cuestión de foques, ¿no? O de focos o de acentos, ¿no?
Pero en cualquier caso, cuando hablamos de ética de la vulnerabilidad, hablamos de la exigencia de cuidar del otro vulnerable y de cuidarse a sí mismo en tanto que ser vulnerable, ¿no? De self-caring o el cuidado de sí mismo, ¿no? Es una cuestión de enfoques, es una cuestión de acentos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una ética de la vulnerabilidad, sobre todo aquí prestamos la atención a grupos vulnerables más allá del ámbito estrictamente de las instituciones que cuidan y curan, ¿no? Hospitales, clínicas, estoy refiriendo, por ejemplo, pues qué sé yo, a entidades sociales que atienden a niños en situación de riesgo o de vulnerabilidad, ¿no? O a mujeres que han sido objeto de maltrato o de violencia machista, ¿no? Es decir, cuando hablamos de grupos vulnerables y de una ética de la vulnerabilidad, el foco no está puesto únicamente en las instituciones del cuidado, ¿no? O de la curación, ¿no? Sino mucho más allá de ellas, ¿no? Por lo tanto, piense en un albergue municipal, piense en un comedor municipal, piense en una ONG como Save the Children o Aldeas Infantiles SOS o Cáritas de Barcelona y los dilemas éticos que se plantean en esos entornos a la hora de atender a estos colectivos. Dilemas múltiples, ¿no? Respecto a determinar pues, el recurso que hay que dar y evitar algo, que es la dependencia crónica institucional, que es algo gravísimo y que también se da mucho, ¿no? La persona que se convierte en un profesional del grupo vulnerable y que se instala en esa vulnerabilidad porque tiene un recurso seguro, garantizado, y no tiene que impulsarse, no tiene que empoderarse, ni de algún modo se presta a ello, porque ya tiene un recurso y lo tiene indefinidamente, ¿no? Entonces, al final, generamos personas que son dependientes crónicos, institucionales. Este señor ya estaba a los 20 años haciendo cola en este comedor social, tiene 40 y está ahí. Bueno, algo ha pasado, algo hemos hecho mal, ¿no? Que hayan pasado 20 años y esté en la misma cola, ¿no? Más elementos, ¿no? Hay una pregunta muy interesante. Todas lo son, todas lo son, pero algunas son más fáciles y otras quizás más difíciles de contestar. Comenta Rafael, ¿cómo nos situamos? ¿Qué hacemos con aquellas personas que las vemos vulnerables, pero que no desean ser cuidadas? Claro. O que no quieren que le cuidemos cuando vemos claramente que esa situación es clara, o que no quieren ser cuidadas como podemos hacerlo. Esto es una gran pregunta, ¿eh? Es una enorme pregunta, porque además son situaciones que se dan, ¿no? Se dan en la familia, ¿no? Se dan a veces en el entorno familiar, ¿no? Es decir, yo detecto que mi madre, que hasta ahora podía vivir de manera autónoma y que tenía capacidad de regular su vida, observo una serie de situaciones que me inducen a pensar que está perdiendo esa autonomía. Los alimentos se pudren en la nevera, se deja las llaves en la puerta, un día baja con pijama, resulta que se pierde y sin embargo no reconoce su vulnerabilidad y por lo tanto no está dispuesta a cambiar de estilo de vida, no está dispuesta a tener una ayuda domiciliaria, no está dispuesta a ir a un centro de día, no está dispuesta mucho menos a entrar en un ámbito residencial. Esto es un problema, ¿no? Un problema grave, donde hay una vulnerabilidad que constata todo el entorno familiar, pero que el interesado no solo no reconoce, sino que en el caso que lo reconozca, cree que es una exageración, que es una percepción subjetiva y que además es una voluntad de control y además pierde la autoestima y pierde incluso la razón de vivir, ¿no? Bueno, puede pasar con una madre, puede pasar con un hijo, puede pasar con un usuario de un centro, ¿no? Claro, aquí no es fácil esta solución, ¿no? Porque por un lado hay la caída en la dejadez, pues que haga lo que quiera, pero luego si aparecen
situaciones graves, como por ejemplo se deja el gas abierto y explota el inmueble, habrá víctimas, terceros inocentes, como consecuencia de esta dejadez, ¿no? Esto ha pasado en inmuebles del Ensanche de Barcelona. Pero si por otro lado uno impone una ayuda, aquello será una guerra campal. Y esa cuidadora no aguantará, o ese recurso no aguantará en esa situación. Y a veces la persuasión no sirve. Uno puede ir persuadiendo, pero no sirve, ¿no? Porque hay una verdadera resistencia a reconocer esa vulnerabilidad y mucho más a solicitar ayuda. No tengo respuesta, ¿eh? No tengo respuesta frente a eso. Lo he vivido muy cerca familiarmente y lo he visto en algunas instituciones. Y al final, si no hay un momento de clarividencia donde esa persona constata realmente que necesita ayuda, se sigue resistiendo, ¿no? Pero a veces tiene que tocar fondo, ¿eh? Tiene que tocar fondo para despertarse, ¿no? Para percatarse de que realmente necesita ayuda. Más elementos, gracias. Se va animando el chat. Algunas quizás sean más sencillas, pero bueno, Esther comenta si no se puede valorar la vulnerabilidad, si hay escalas que nos puedan guiar valorando en cierta manera todos estos factores. Hay varias escalas, como pasa con las escalas de competencia ética, ¿no? Pues bueno, esta persona es competente éticamente, ¿vale? Esta no lo tenemos claro, o lo es para determinadas decisiones, y en cambio para otras tenemos dudas, ¿no? Puede decidir si comer arroz o garbanzos, ¿no? Pero ¿puede decidir qué hacer con su patrimonio? ¿O puede decidir emanciparse? Como pasa con la autonomía, la simplificación es todo o nada, ¿no? Y en cambio la gradación es intentar marcar niveles, ¿no? Por ahora es competente para esta toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa en el proceso evolutivo de una persona, ¿no? Hay un momento que los padres tenemos que empezar a soltar, pero no de golpe. Ya puedes regresar solo del colegio. Ya puedes hasta las 12 de la noche. Ya puedes viajar solo, ¿no? A medida que uno va observando madurez, capacidad de anticipar consecuencias, responsabilidad, va soltando. Por lo tanto, sí que hay grados y escalas, ¿no? Como también de vulnerabilidad. Y de hecho, cada escala por un tipo, ¿no? Es decir, una persona ignorante es mucho más vulnerable, como os decía, que una persona culta, ¿no? Una persona que no sepa chino en un pueblo de China es extraordinariamente vulnerable al engaño, ¿no? De una persona que sabe chino, ¿no? Por lo tanto, a la hora de valorar las formas de vulnerabilidad social, cultural, física, es básico, fundamental, marcar niveles, ¿no? No sabe chino, pero sabe inglés. Y no está en un pueblo, sino que está en Hong Kong. No hay problema. Allí se va a manejar bien, porque muchas personas hablan inglés. Pero es que no sabe ni chino ni inglés y está en un pueblo de China. Pues lo tiene muy complicado para poder pedir algo y salir adelante. Por tanto, hay escalas, sí, de cada una forma de vulnerabilidad tiene que haber una escala y, naturalmente, hay grados, ¿no? Grados de más a menos vulnerabilidad. Sí. Más elementos. A ver, tenemos dos Mónicas muy activas. Mónica, que ya ha comentado, contestaba también a la pregunta de Rafael sobre cómo acercarnos a quien no quiere ser cuidado, y ella especificaba que a veces no es que no quiera ser cuidado, sino quiere ser sino que no quiere que le cuidemos como nosotros creemos que debemos hacerlo, más una cuestión. Y Bueno, la es otra... que tiene razón además en esto, ¿no? Porque a veces es el modo de cuidar, la manera de cuidar, ¿no? Hay modos de cuidar más sutiles, más invasivos, hay modos de cuidar en casa, fuera de casa, hay modos de cuidar que permiten más libertades, menos libertades, ¿no? Por lo tanto, también naturalmente, a veces no es la resistencia a ser cuidado, sino a la manera como
me proponéis este cuidado, ¿no? Quizá habría otras fórmulas, ¿no? De tal modo que yo podría tener más margen de libertad o más margen de autonomía sin tener que renunciar a parte de mi vida, ¿no? O a ser fiscalizado o a ser invadido en mi privacidad. Por lo tanto, también hay esta situación. Ahora, a veces uno se resiste a ser cuidado de cualquier modo. Yo puedo sin necesidad de vuestra ayuda. Y eso es terrible, cuando uno observa que no puede, ¿eh? Y que al final tiene que tocar fondo para darse cuenta, para tener conciencia y lucidez de que necesita ayuda. Más elementos. Y la otra, Mónica, comenta una pequeña reflexión sobre vulnerabilidad y precariedad. Si son Sí. realmente sinónimos o si no hay una dimensión política que las distingue, ella comenta como planteaba Adler. Sí, en efecto, ¿eh? Formarían parte de esas palabras que tienen, como dice Wittgenstein de algunos conceptos, un aire de familia, ¿no? Tienen un aire de familia, ¿no? Cuando nos encontramos la familia extensa y te encuentras con un primo que hacía años que no ves, dice, este y yo tenemos un aire de familia, ¿no? En los rasgos, en los gestos. Al final, pues, Mendel, ¿no? Y la genética explican ese aire de familia, ¿no? Pues pasa con algunos conceptos, ¿no? Vulnerabilidad, precariedad, labilidad, que lo utiliza sobre todo Paul Ricoeur, contingencia. Rorty utiliza contingencia, ¿no? Somos seres contingentes, ¿no? No necesarios, ¿no? Lo cual nos incomoda mucho decirle a alguien, usted no es necesario, podría no haber nacido. Hay gente que cree que es necesaria, ¿no? Que yo debería haber nacido, ¿no? Necesariamente. Pues no. Si sus padres no se hubieran encontrado y amado, usted no estaría aquí, ¿eh? No habría nacido. Y claro, precariedad es otra. Lo que pasa, y fragilidad, que no la he dicho, fragilidad también es otra palabra que se utiliza a veces como sinónimo o aproximación a vulnerabilidad. Naturalmente no son lo mismo, ¿eh? Fijaros que, por ejemplo, frágil es un vaso. Un vaso de porcelana es muy frágil. Pero un vaso no puede ser herido porque no tiene sensibilidad. En cambio, nosotros, además de frágiles, porque nuestros huesos son frágiles, especialmente de una persona mayor, además podemos ser heridos, ¿no? Si me insultan, si me hacen una campaña de humillación por la red, si no me saluda la persona que quiero, si no me reconocen o si me humillan, soy herido. Tú no puedes herir a un vaso, pero eso lo puedes romper porque es muy frágil, ¿no? Entonces, precariedad, Butler, ¿no? Cuando habla de vidas precarias, claro, yo lo relaciono mucho con sistemas políticos, sistemas económicos, que son tan excluyentes que generan y multiplican las vidas precarias. Por tanto, imaginemos, por ejemplo, un análisis a fondo del sistema tecnocapitalista, ¿no? Usted vale si produce, usted vale si es rápido, usted vale si es joven. Pues claro, esto genera un montón de personas precarias, ¿no? Porque si no produzco, no soy joven o no soy rápido, quedo en los márgenes del sistema, ¿no? Por lo tanto, tiene razón Butler en eso, ¿no? Que hay sistemas políticos, económicos, que son generadores de vidas precarias, ¿no? De vidas que malviven, ¿no? O de vidas que están en los márgenes, ¿no? Vidas marginales, ¿no? Por lo tanto, sí, tiene un significado más económico, social, que no relacionado con la herida y la sensibilidad. Por eso, para mí es interesante que antes de abordar una ética de la vulnerabilidad, hay aquello que los filósofos medievales decían aclara términos, ¿no? Aclara los términos y la distinción entre los términos, ¿no? Y ciertamente, precariedad no es exactamente lo mismo que vulnerabilidad. No es exactamente lo mismo. Más elementos. Y nos quedan varias cuestiones finales. Silvia comenta, eso que comentábamos de hay personas instaladas en la vulnerabilidad, pero en cambio hay personas que realmente intentan salir de ella. ¿Cómo poder ser más justos? Comenta Silvia. Sí. No cabe duda, esta es la cuestión, ¿no? El que en el fondo tiene la responsabilidad de distribuir recursos
naturalmente los tiene que distribuir con justicia, pero también observando esa voluntad de salir de ese atolladero, ¿no? Si no, lo que puede ocurrir es que este recurso se pierda, ¿no? Y no sirva para nada, ¿no? Y en otras manos habría dado pie a un desarrollo, ¿no? Pero claro, el tema está en cómo distinguir, que conocer bien a los usuarios y decir, mira, este recurso en tus manos se va a perder, porque has demostrado reiteradamente que los recursos que se te han ofrecido se han malgastado, o se han mal utilizado, ¿no? O se han perdido, ¿no? En cambio, hay personas que dices, mira, te di este recurso, lo aprovechaste haciendo este curso, haciendo este taller, y eso te ha permitido empezar a tener un nivel de ingresos que te empieza a dar una cierta autonomía. Pero claro, si tú tienes el recurso igualmente, ¿por qué tengo que esforzarme? Si lo voy a tener los próximos 20 años sin tener que esforzarme. Para mí esta es una cuestión muy delicada, ¿no? Porque vulnerables lo somos todos, grados de vulnerabilidad son distintos, pero también los grados de voluntariedad de salir de esa vulnerabilidad son distintos, ¿no? Y claro, el que tiene ese deseo, ese anhelo, debería poder tener esa oportunidad, ¿no? Ya, pero ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo distingues? Solo conociendo ese sujeto y qué ha hecho en situaciones anteriores, ¿no? Si no, es muy delicado, ¿no? A la hora de dar recursos para el estudio, recursos laborales, recursos a vivienda, recursos de todo tipo, ¿no? Debe haber esa voluntad de no ser una persona crónica dependiente institucional, ¿no? Sino yo lo que quiero es no hacer cola nunca más aquí, pero me tienen que ayudar. Más elementos, por favor. José Antonio Sufo, desde Sevilla, con mucho calor, sí, lo vemos sudar por aquí, comentaba de cómo hacer esta pedagogía más social, más para hacer esa distribución justa de recursos escasos por definición, pero sostenidos por la colectividad y prevenir esos comportamientos extremos, xenófobos, homófonos, con relación a ciertos colectivos. Claro. A mí, gracias, José, por esta cuestión, porque es clave, además, en un contexto donde este tipo de discursos populistas, xenófobos, van calando, con representación electoral nada menor, cuidado, nada menor, en parlamentos, en senados, no solo en comunidades autónomas y en España, sino en el conjunto de Europa, ¿no? Es un fenómeno que los politólogos se miran con profunda preocupación, ¿no? Porque además el populismo siempre ofrece soluciones fáciles a problemas sumamente complejos. Y por lo tanto, soluciones que no son soluciones y que generan frustración, desengaño, porque son inaplicables y generan múltiples problemas derivados de ellas. Los problemas complejos requieren naturalmente de soluciones complejas, pactadas, dialogadas, en órganos interdisciplinares donde sea posible ver las múltiples perspectivas que hay en juego. Entonces, claro, lo mismo con un anuncio, ¿no? Esto es lo que cuesta un MENA al ciudadano español. Esto es lo que le cuesta cada mes. Y al lado lo que le cuesta a una anciana al ciudadano español. Bueno, eso generó un debate enorme. Incluso se intentó retirar legalmente esta publicidad porque se consideraba completamente discriminatoria, ilegítima, pero no fue retirada. No fue retirada. No hubo razones legales suficientes para retirarla. Bien. Este es el tema. Para mí la pedagogía tiene que ver primero con visibilizar el problema, segundo con romper tópicos, estereotipos, prejuicios y naturalmente deconstruir el estigma, ¿no? Y en cambio este tipo de grupos lo que hacen es fortalecer el estigma, fortalecerlo, engrosarlo y además
utilizan la técnica de René Girard, ¿no? Que comentaba tan nítidamente en sus libros, ¿no? Que es convertirlo en el chivo expiatorio, ¿no? Este es el origen de todos nuestros males, el chivo expiatorio. Y por lo tanto ya tenemos la solución, hay que exterminarlo. Bueno, es una técnica nada nueva, ¿eh? A lo largo de la historia se ha multiplicado con distintos colectivos, ¿no? El judío, el sudamericano, el MENA, el inmigrante. La cuestión es, todo el mal está concentrado en este colectivo. Por tanto, hay que exterminarlo. Esto es pensar mal, ¿eh? Y esto es pensar con una mira muy simplificada, ¿no? Yo creo que la única solución es visibilizar el problema, dar voz a los afectados, romper el estigma y, sobre todo, mostrar la inutilidad de estas soluciones, ¿no? Los problemas complejos requieren de soluciones complejas, ¿no? Y eso es el paradigma de la complejidad. Y es lo que no quiere para nada tutear el populismo político, ¿no? De todos los signos, ¿no? Me da igual, ¿no? Pero tiene éxito electoral. Este es el drama. Tiene éxito electoral. Más elementos. Hay como unas reflexiones que yo creo que son parecidas. De hecho, Hernán, a través del chat de YouTube, comenta si los grupos de cuidados paliativos serían como unos grupos en cierta manera privilegiados para poder detectar vulnerabilidades invisibles. Javier entra también un poco en ese comentario que quizás esas vulnerabilidades invisibles serían mejor atendidas por el ámbito de atención primaria y con servicios sociales y equipos paliativos especializados. Quizás antes de que comente Francesc, mira, ahora ya te podemos tutear, ¿eh? Después de un rato así ya no eres el profesor Torralba, ya eres Francesc. No, que fijaros cómo en el ámbito sanitario podemos discutir si son cuidados paliativos o si son atención primaria, pero muy fácilmente seremos capaces de reconocer los conflictos éticos y quizás los principios nos queden cortos, pero manejaremos los principios, como ese trabajo de reconocer la parte ética del propio trabajo, yo creo que está aún muy verde en el ámbito social. Y quiero decir que en el sanitario, quiero decir que aquí hay dos personas que al momento intervienen con diferentes miradas y atención primaria paliativos, pero serían muy capaces de poner en el terreno cómo en el ámbito social quizás aún esta impregnación ética, que en la parte sanitaria falta y mucho, pero muchísimo, pero como mínimo tenemos una teórica desarrollada, pero en la social no. De hecho, la pregunta es, ¿quién mejor detectaría la vulnerabilidad invisible? Gracias, Montse. Es verdad, ¿eh? Hay diferencia de ritmos, pero también fruto de la historia, ¿no? Es decir, primero empezaron los comités de ética asistencial, ¿no? El primero pues, se creó aquí, Carretera de Esplugas, ¿no? Barcelona, ¿no? El Comité de Bioética o el Comité de Ética Asistencial de San Juan de Dios, y luego se multiplicaron la cantidad de hospitales y centros, y de tal modo que hoy no hay un gran hospital que no tenga un comité de ética asistencial cuyos miembros han sido formados y que tiene como finalidad de liberar situaciones complejas de la vida asistencial, ¿no? Sin embargo, la buena noticia es que también esta conciencia está calando en el ámbito social, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones, ONGs están empezando a crear comités de ética de atención social o servicios sociales. Y eso es una buena noticia. Significa que, a pesar de que incluso en los procesos formativos la ética estuvo ausente o solo estuvo de manera optativa o solo tenía un carácter testimonial, los profesionales se encuentran delante de debates muy serios, terriblemente serios, que generan angustia, desazón, a veces noches de ensueño, porque está en juego la vida de un niño, la vida de un adulto. Está en juego la vida de una persona con una discapacidad intelectual, está en juego la vida de un ex presidiario, la vida de un ex adicto, ¿no? Y todo eso, pensarlo solitariamente, sin una metodología, sin unos instrumentos, sin una deliberación compartida, pues es dramático, ¿no? Pero la buena noticia es que, en efecto, se están creando este tipo de órganos y me parece
que la ideal sería evitar una mímesis, ¿no? Es decir, que al final acabáramos esto, ¿no? Haciendo en pequeña escala y a petit comité la bioética angloamericana, ¿no? Sino que hay que hacer algo propio y exclusivo de este ámbito, ¿no? Y ver cómo y de qué manera podemos enfrentarnos a esas vulnerabilidades y potenciar las autonomías o los proyectos de autodeterminación de cada ser humano, independientemente de su circunstancia, ¿no? Más elementos, si los hay. Yo creo que estamos ya en el tiempo final. José Antonio comenta caminar hacia espacios sociosanitarios. Yo diría caminar hacia la ética, y la ética ya generará espacios. Quizás es el momento de recordar que, sobre todo porque las formaciones en bioética ya las conocéis muchos, las formaciones que tenemos en el Institut Borja, nuestro posgrado de bioética o el máster, quizás es el momento de recordar que creamos un curso conjuntamente con la Facultad Pere Tarrés de Educación y Trabajo Social. Es un título conjunto de ética en el ámbito social. Tenemos matrícula abierta ahora hasta octubre y animaros a, si queréis profundizar en esto y muchísimas más cuestiones, pues animaros a formar parte de allí. De hecho, como un comentario, Mónica también comenta, creo que el desarrollo de propuestas éticas en el terreno social va a ayudar a lo clínico, a desarrollar éticas más preparadas para los cuidados y los cuidados de larga duración, como paliativos, personas con problemas de salud crónico, demencia, seguramente no está aquí, pero enfermedad mental, personas socialmente vulnerables, que es verdad que cuando las abordamos desde el ámbito sanitario tenemos limitaciones muy claras, siempre encuentras ese tope que dices, yo puedo hasta aquí y hasta aquí lo haré lo más éticamente posible, pero todo esto no puedo acceder, ¿sí? No sé si querrías comentar y ya iríamos cerrando. Sí, no, gracias a todos y también a esta reflexión final, ¿no? A ver, yo creo que de entrada, en una ética de la vulnerabilidad hay que partir del reconocimiento de la idéntica dignidad de las personas, ¿no? Esto, digamos, los franceses dirían va de soi, ¿no? Esto no hay que ni discutirlo, ¿no? Dice, bueno, usted puede ser más o menos vulnerable, pero la dignidad, ¿no? El reconocimiento del valor intrínseco de la persona no puede depender en ningún caso del tipo de vulnerabilidad, del grado de vulnerabilidad que sufra, ¿no? Y por tanto, de entrada, acceso universal, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que los recursos son limitados. ¿Qué ocurre? Que los recursos no siempre llegan a todos o pueden llegar a todos, y entonces se plantea el gran debate ético de la justicia, que es la priorización de recursos y la justificación de esa priorización. Bien, ojalá no tuviera que hacerse, pero en muchos casos hay que hacerse, ¿eh? Aquí tenemos 20 bolsas que vienen del banco de los alimentos, supongamos, pero es que en la cola hay 325 personas, ¿no? Ya, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque todos vienen a por una bolsa, ¿no? Por lo tanto, de entrada, todos tienen derecho y todas tienen derecho. Pero a la hora de priorizar, desde una ética de la vulnerabilidad, el criterio es claro. Primero, el más vulnerable. El criterio es claro, ¿no? Dada su inconsistencia y fragilidad. Claro que el que no es tan vulnerable se puede molestar o puede sentirse agraviado, ¿no? Pero el argumento es, esta vulnerabilidad exige este recurso, si no, simplemente puede dejar de ser, ¿no? El tema está cuando eso se cronifica, ¿no? Y el que no es tan vulnerable no recibe ningún recurso. Entonces aquí es cuando empieza el malestar y probablemente también la actitud hostil frente al otro. Bien, gracias a todos, de verdad, era una panorámica, hay mucho más que decir, pero gracias por la aportación, el diálogo y también las observaciones tan lúcidas que he recibido. Gracias de verdad. Pues gracias a ti, Francesc Torralba, por esta sesión. La podrán ver en rediferido, si quieren, en el canal de YouTube del Institut Borja, porque a veces hay comentarios que cuando hay que irlos repensando y recordando, y va bien poder revisionar las sesiones.
Pues encantados de teneros aquí. Gracias a los que se han conectado desde más cerca o más lejos, algunos desde Chile. Encantados de poderles ver y hasta la siguiente.